Buenas noches, chicos. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Eh, les, para que quede claro el tema de la evaluación 1, acá les anoto en el pizarrón, 11 de marzo, en el horario de clases. ¿Sí? Hoy vamos a ver suma de vectores por el método analítico, un ejemplo, y producto de vectores. Con eso ya terminaríamos la unidad 2, ¿sí? El jueves vamos a hacer la actividad 1 de esta unidad, ¿sí? Y ya estaríamos listos en condiciones una semana antes, pues sería el 11, jueves que viene, la, la evaluación 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cuáles son los temas que entrarían en el examen, profe? Unidad 1 y 2, lo que estamos viendo hasta ahora, ¿sí? A ver, espérenme un minutito. Chicos, por el teléfono les pasé los vectores que yo necesito que sumemos, ¿sí? El parcial sería práctico, chicos, ¿sí? Puramente práctico. Bien, bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, tenemos los tres vectores con sus respectivos ángulos que forman con el eje X, es decir, su dirección. Y lo que necesito que hagamos es la suma de A más B más C. Habíamos dicho, si recordábamos de la clase pasada, que teníamos que calcular, ¿se acuerdan? Las componentes. ¿Sí? ¿Cómo se calculaban las componentes? La componente X del vector A sería, a ver si alguien me ayuda. Ya está en el campus, chicos, la actividad, ¿sí? Vamos a concentrarnos en este ejercicio, les pido por favor. ¿Sí? Luego las consultas que ustedes quieran, terminamos la clase, me quedo un rato más y las hablamos, ¿sí? Yo necesito que ahora tomen su cuaderno, su calculadora y comencemos a trabajar para terminar, cerrar, digamos, el tema de la suma de vectores por el método analítico. ¿Estamos? ¿Sí? Todo lo que dudas que tengan, la vemos al final. Ya les explico si no saben entrar al campus y todo lo demás. Bueno, entonces dijimos que lo vamos a hacer así. Como yo quiero calcular la suma, que es un vector A más B más C, ¿sí? Este vector va a tener una componente X que va a ser igual, dijimos, a la suma de las componentes X de los vectores que participan. Y este vector va a tener una componente Y que va a ser igual a la suma de las componentes Y de los vectores que participan. Profe, eso se saca con seno y coseno, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Entonces acá nosotros deberíamos calcular para cada vector cuáles son sus componentes.
¿sí? Acá, si quieren lo hacemos ahí. La componente X del vector A, ¿sí? ¿Se ve ahí? Sería el módulo del vector A, 10 unidades en este caso, por el coseno de 53,1 grados. Y la componente Y del vector A será 10 por el seno de 53,1 grados. ¿Estamos? Eso según lo que vimos la clase anterior. Bueno, vayan haciendo las cuentas y me dicen. El primero da de 6,004. 6,0, pongámosle, con un decimal. Y el segundo, o 2 si quieren. El segundo sería 10 por el seno de 53,1. Ocho me da a mí. A ver. Sí. 8, muy bien. Vamos con el vector B. Componente X de B y componente Y de B. ¿Sí? Sería 7,3 por el coseno de 15,9 en este caso. Y la componente Y, 7,3 por el seno de 15,9 grados. A ver. Me da de 7. 7, muy bien. Y la componente Y, 2. por el seno de 15,9. 2, muy bien. Vamos con el vector C. Componente X, componente Y. Sería módulo del C en este caso el ángulo es menos 56,3. ¿Sí? 6 me da el primero. El de 6 X. y el segundo y la componente Y. Menos 9, profe. Bien. ¿En qué cuadrante está el vector C? Profe, Sí. la componente Y me da, no me da menos 9, me da menos 8,35. A ver, veamos. Sí, a mí también ¿Alguien me da más? menos 8. O sea, y en los Ah, cálculos anteriores no me dan números exactos. Todos me dan como algo. No sé si es mi por calculador. Recuerden que tienen que 7. redondear también. Claro, pero hay algunos que Si me es 7,99 dan. le pongamos 8. ¿Sí? Si es 1,99 le pongamos 2. Por ejemplo, en este de que usted dijo el último, menos 9, me da menos 8,35. No, ahí ya no, ya es mucha diferencia con el 9. A ver, menos 56,3. 8,98 me da a mí. Sí, A menos mí me da menos 8,98. 8. Exacto. A ver, Menos 8,98 me dan. ¿qué pasó con esa cuenta? A ver. Por eso es que acá el compañero dijo menos 9 directamente. A mí me da 8,9, profe. Bien, a ver, a la que le daba 8,35, menos 8,35.
Sí, profe, a mí me da, no sé por qué. A ver Parece qué que hace. Usted excelente. puse 10,8 por el seno de Sí, menos 6,3. 56,3, ¿sí? Sí, y eso es lo que me da. Entre paréntesis ponen Sí, esto y está sí, en modo D. sí, la calculadora directamente me pone los paréntesis. Ah, bien. Y modo D. Sí, A ver si lo hace de nuevo. ya lo hago de nuevo y le digo. Ahí sí, pero Ahí a le nosotros dio. no. Sí, no sé qué toque que no me daba. Bueno, sí, sí, por eso lo vamos verificando entre varios. Ahí les marqué, entonces, si yo quiero sacar el vector suma, tengo que sumar todas las componentes X. En este caso sería 6 más 7 más Más 6. 6. Y las componentes Y serían 8 más 2 Menos 9. menos 9. Entonces esto daría 19, ¿no es cierto? Y 1, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, ahí tenemos las componentes del vector suma, ¿sí? Ahora, quería mostrarles en el simulador, a ver, esperen un minuto. Ahí están viendo el simulador. Sí. Sí, profe. Sí. Sí, ahí se Bien, ve, bueno. profe. Bueno, ahí tenemos el vector A. ¿Ven? 10, módulo 10, ángulo 53,1 y ahí están sus componentes. Vamos a sumarle el vector B, que el vector B tiene 7,3. Vamos a hacerlo, vamos a llevarlo a 7,3 y a el ángulo 15,9. O sea, tiene que estar un poquito más bajo. Ahí. Ese es el vector B. ¿Lo ven? Componentes 7 y 2. Ahí se ve en la pantalla. Que la calculó ahí como lo estamos calculando nosotros. Y el vector C, que tiene módulo 10,8 y menos 56. A ver. Vamos a tratar de dejarlo de 10. Y menos 56. Ahí está. Ahí está el vector C. ¿Está? Bueno, vamos a ir colocando. Nosotros sabemos que si lo hacemos por el método gráfico de la poligonal, ahí está. ¿Están de acuerdo? Va un vector, a donde termina ese vector, donde termina, se inicia el segundo, donde termina el segundo, inicia el tercero, y el vector suma, ¿sí? Comienza donde comenzó el primer vector y termina donde termina el último. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Fíjense que nosotros, acá yo si quieren les puedo poner con componentes, ¿eh? Las componentes de cada, a ver, voy a sacar el vector suma para que no moleste por un ratito. Ahí están las componentes X e Y de A, X e Y de B,
Y fíjense, X e Y del vector C. ¿Ven que las tres componentes X son positivas? Pero la componente Y del vector C es negativa. ¿Sí? Habíamos dicho que para sumar los vectores debo sumar las componentes X y las Y. Bueno, acá estaría sumando todo esto y me daría esta componente del vector azul, que es la Y. Y en el caso de la Y, fíjense que voy a sumar 2, la componente X del vector A y la del B, y voy a restar la componente X, perdón, Y del C. ¿Sí? Sumo la componente Y de A, de B y resto la de C. ¿Sí? Y eso me da el vector suma, que este iría acá. Ahora yo lo saqué acá separadito para que lo vean bien. Aquí, fíjense en la pantalla, la parte superior dice componente X19, componente Y1. Es lo que nosotros obtuvimos. ¿Sí? Ahora fíjense una cosa. ¿Qué es lo que me dice acá al costado? Módulo de S, ángulo. ¿Sí? Entonces, fíjense que la componente, acá, si bien me sale que el módulo es igual que la componente X, ¿sí? Esto es el tema por los decimales. Hay una diferencia ahí seguramente en los decimales. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma el vector suma es 3 grados. Fíjense, es muy chiquitito respecto del eje X. ¿Sí? ¿Cómo podemos sacar el módulo y el ángulo del vector suma? Módulo y ángulo, ¿cómo lo podemos hacer? Ahí nos queda completo. A ver qué dice. Con la tangente. Bien, yo tengo. Este es mi vector suma. Yo lo voy a exagerar acá. ¿Sí? Y yo lo que calculé es este valor y este valor. ¿Sí? Componente X y componente Y. ¿Sí? Lo que me está mostrando al simulador ahí, y lo que a mí por ahí me interesa saber también, es qué módulo tiene, cuánto mide de largo, cuántas unidades tiene ese. O sea, esto, el módulo. Así como yo sabía que A tenía tal módulo y tal ángulo, también puedo calcular el módulo partiendo de conocer las componentes de él. Y también podría calcular este angulito tita, pongámosle, que forma el vector suma con respecto al eje X, conociendo las componentes. Ahí la compañera nos dio la pista. Si nosotros a esto, ¿sí?, lo vemos como un triángulo rectángulo, conocemos, voy a poner con rojo, lo que conocemos es esto es dato, esto y esto. Y no conocemos, Vendrían a ser los catetos, digamos. claro, Faltaría la hipotenusa. esto no conocemos, lo que está en verde. Exactamente, conocemos los catetos, las componentes que nosotros calculamos pasan a ser los catetos de ese triángulo que son datos. Y el módulo, que es lo que yo quiero averiguar, es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces sería la suma de los catetos. Hay el teorema famoso de nuestro querido Pitágoras que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Entonces yo podría calcular el módulo del vector suma como la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado y luego despejo el cuadrado con la raíz. ¿Sí? Es decir, 19 al cuadrado más 1 al cuadrado y luego saco la raíz.
Eso me daría el módulo del vector suma. ¿Sí? Se me fue el chat, no sé dónde está. Ya me fijo, a ver. Profe, Sí, puede ser que dé 326. ¿le parece un valor coherente? Yo le pondría 20 porque si tenemos el cuadrado se cancela con el de la raíz y queda 19 más 1, 20. Ojo con las propiedades de la potencia, ¿no están viendo esa matemática? Yo no puedo hacer esto 19 más 1 Porque ahí es suma. No se y puede porque suma. elevar al cuadrado, no, Tiene no, que ser- porque, exacto, la potencia no se puede distribuir. O sea, yo no podría hacer esto así y elevar al cuadrado. Eso no, ¿no? Por propiedades de potencia, eso no va. Es el cuadrado de la componente X, el cuadrado de la componente Y sumados y sacada la raíz. ¿Estamos? A mí me dio 19. 19 al cuadrado más 1 al cuadrado, digamos. Y 19,02. Vamos a ponerle como que varía un poquito, para que no nos quede igual que el cateto, porque supuestamente la hipotenusa, nosotros sabemos que siempre es mayor que los catetos, ¿sí? Nada más que como acá nosotros hemos redondeado, nos ha quedado de esta manera, ¿sí? Pero es un poquito más grande. ¿Por qué? Porque el ángulo me da muy pequeño. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo hago para averiguar el ángulo? Si yo conozco los catetos, ¿sí? Si nosotros recordamos las relaciones trigonométricas, el seno era la ordenada sobre la hipotenusa, sobre el radio, ¿se acuerdan? Cuando esto estaba en una circunferencia. El coseno era la abscisa y la tangente la ordenada sobre la abscisa. Entonces, la ordenada y la abscisa vienen a ser ahora nuestras componentes, que son datos. Por lo tanto, la tangente de este ángulo que no conozco se puede calcular dividiendo la componente Y en la componente X. ¿Sí? Entonces, si yo hago esa cuenta, componente 1 Y sobre sobre 19. componente es 1 sobre 19. Pero yo no quiero la tangente, yo quiero el ángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arco tangente. Arco tangente, muy bien. Arco tangente de 1 sobre 19. Ojo acá, poner paréntesis. Y eso me daría este ángulo que forma la resultante o la suma con el eje X. ¿Estamos? Profe, entonces, para sacar el módulo del vector, deberíamos utilizar Pitágoras y para sacar el ángulo deberíamos utilizar, o sea, sacarlo con el arco tangente. Exacto. Sí, sí. Ok, listo, gracias. Muy bien. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es arco? Tangente. Shift Con tangente. ¿Me shift podría explicar de tangente. nuevo? En la calculadora ustedes pongan la función shift, ¿sí?
Profe, el resultado sería 3,01. Bueno, ese sería el ángulo. Acá. Eso está dado en grados. Creo que ¿Sí? eso queda como tangente a la -1 o algo así sería el arco tangente. Exacto. Sí, sí, es lo mismo. Sí, la tecla Shift es la que está siempre en el rinconcito, no sé si la ven. Esta teclita, ¿sí? La Shift. Eso significa desplazar el teclado para lo que me dice arriba de la tecla. Fíjense, si ustedes van a ver la tecla tangente, arriba, digamos, está escrito tan a la -1. Eso vendría a ser el arco tangente. Es la función que nosotros usamos para, una vez que conocemos el valor de la tangente, digamos, necesitamos averiguar el ángulo. Profe, ¿el ángulo no queda representado en grados, minutos y segundos cuando se descubre la También, tangente? si yo quiero, le pongo 3,01 grados, o si no, presiono la teclita, esta tecla así que ustedes tienen, que tiene así un cerito y unas comillas así, esa tecla, y también les puede aparecer en minutos y segundos. Todo depende de la precisión que yo necesito. A veces poner esto en grado, listo. Presionen a ver la tecla grados, minutos y segundos, a ver qué les da. 3 grados, 0 0 minutos y minutos y 46 segundos. 46 segundos. 46 segundos. Bueno, es prácticamente 3 grados, fíjense. No llega ni a un minuto. ¿Estamos, chicos? Esa sería la suma de forma analítica. Vamos a avanzar un poquito ahora con los productos de vectores. Esto está sacado del apunte, ¿sí? Tal cual lo tiene. Hasta ahora nosotros vimos entonces, si hacemos un repaso, suma de vectores, resta, ¿sí? Vimos que podemos sumar los vectores como en forma gráfica, método de paralelogramo, de poligonal, y en forma analítica, a través del método de las componentes que acabamos de ver con un ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es un producto, ver el producto de vectores. Bien, vamos a tener distintas posibilidades. Fíjense, primer caso, producto, fíjense, de un escalar por un vector. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es un escalar? K, que le llama ahí, es un número cualquiera. ¿Sí? Entonces ese número se multiplica con el vector. ¿Sí? Ese es el primer producto posible. ¿Cuál es el efecto de multiplicar el número, cualquier número real, por un vector? ¿Sí? El efecto es el siguiente, fíjense. Si ese número, fíjense que el número, o sea, perdón, vamos a ver un poquito más atrás. Lo que nosotros vamos a obtener al multiplicar un vector por un número es otro vector. Primera cuestión, ¿sí? Entonces, producto.
de una escalar, ¿sí? K por un vector B cualquiera, o un vector A, como dice ahí, ¿qué es lo que yo obtengo como resultado? Es otro vector, ahí le llamo R. ¿Sí? Entonces, muy importante saber qué me da como resultado al multiplicar un número por un vector. Otro vector. ¿Cómo va a ser ese otro vector que yo obtengo? Fíjense, el módulo de ese vector R, ¿sí?, va a ser igual al módulo del vector que yo tenía multiplicado por el escalar. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que si yo tengo el vector A y tengo un escalar, por ejemplo, que vale 2, ¿sí? Y mi vector A es este. A ver, apaguen el micrófono, por favor. Este es mi vector A. ¿Sí? Tiene un determinado módulo ahí, este largo. Y supongamos que el escalar K vale 2. El nuevo vector va a estar en la misma dirección de A, ¿sí? Va a ser así igualito, echadito como A, pero el módulo va a tener el doble de A. Este vector R, ¿sí?, que se obtiene, tiene el doble del módulo del vector A. ¿Sí? Es decir, que multiplicar un número por un vector me afecta al módulo. Es como que yo lo agarro el vector, como lo estiro como un chicle. Ahora, ¿qué pasa si ese número es menor que 1? Supongamos 0,5. Si ese número K le afecta al módulo, al multiplicar por 0,5, Achicaría. se achicaría. Muy bien. Sería la mitad, me O dice sea, acá. si Ah, K bueno. es negativo, se reduce. No, es menor que 1, dije. Ah, ok. ¿Entiendes? Estamos hablando de Ok, que es ok. menor que 1, por ahora. Si fuera 10, bueno, es como que el vector este va a tener 10 veces el módulo de A. ¿Sí? Lo agranda, lo alarga el vector si el número es mayor que 1. Y si es menor que 1, entre 0 y 1, o sea, no les aclaré, menor que 1 también están los negativos. Pero si está entre 0 y 1, sin tomar el 0, ¿sí?, lo que haría es achicarlo al vector. ¿Sí? Por ejemplo, si K ahora vale 0,5, el vector resultante va a ser, si esto era A, ahora el vector va a ser por ahí, digamos, la mitad. Esto va a ser R. ¿Sí? Si el K está entre 0 y 1, sin tomar el 0. Y ahora, como dijimos que K puede ser un número real cualquiera, podemos tomar un número negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar si ahora K es negativo? Va a tener el mismo efecto en el módulo si yo considero el valor absoluto. O sea, supongamos que K vale ahora -2. ¿Sí? Si yo miro solamente el valor absoluto sin contar el signo, esto me está diciendo que lo va a agrandar, lo va a duplicar el vector. Pero el menos me está indicando que va a cambiar de sentido ese vector. ¿Sí? Por eso acá en el gráfico, si ustedes ven, menos K por R, menos K por A, perdón, fíjense que el vector resultante ahora ya no apunta en el mismo sentido que A, sino que le cambió el sentido. En el caso de que yo tome el número 2, como les decía hace un ratito, va a ser duplicado el módulo de A, pero no en el mismo sentido, sino en el sentido contrario. ¿Estamos? Si el escalar fuera 0,5 negativo, el efecto va a ser, ¿qué les parece? Sí, o sea, si el 0,5 es negativo. Sí.
O sea, va a ser un poco más reducido y va a ir al otro lado, Sí. a la izquierda sería. En la dirección contraria, en el sentido contrario, perdón. Muy bien, Renzo Nahuel, muy bien. Estoy leyendo acá el chat. Perfecto. Ese es el efecto de multiplicar un vector por una escala. Vamos a verlo en el simulador. A ver, en este. Miren acá. Perdón, a ver, no, todavía no estoy compartiendo. Vamos a volver. Ahí estaría el simulador. Fíjense el vector A, que está en este caso vertical, multiplicado por 1. Vamos a multiplicarlo por 2. Multiplicado por 3. El vector A, miren, nada más. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo multiplico por 1? Si el escalar es 1, el módulo queda igual, el vector es el mismo. ¿Qué pasa si me voy con los números negativos? Miren. Ahí está multiplicado por menos 1. Ahí está multiplicado por menos 2. ¿Sí? Le cambia el sentido. Lo mismo pasa con B. Ahí tengo el doble de B, el triple de B. O me voy para el otro lado. Menos B, menos 1 por B, menos 2 por B. Este sería el vector, ¿sí? Acá también se aplican las propiedades, por ejemplo, si K fuera negativo y el vector sería negativo, ¿se aplica la propiedad esta de que se cancelan los signos negativos y queda en positivo el número? ¿Cómo sería que queda positivo? No, no entiendo lo que está aplicando. A ver, O explíqueme. sea, por ejemplo, démosle un valor, como dice la fórmula K por A igual a R, ¿verdad? ¿Cuál fórmula me dice la que yo estoy aplicando? Ajá, la de productos. ¿Qué? Yo no voy a comer. A ver, chicos, por favor, apaguen el micrófono. Sí, así le entiendo acá al compañero. Dígame. O sea, como dice la fórmula ya de los productos, del producto K por A igual a R, Sí. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos... Acá. Sí, Ajá. el O sea, por pizarrón, ejemplo, sí. si tenemos K menos 2 por A, que es menos 2, o sea, daría un resultado positivo. O... No, porque yo lo que hago, acuérdese, ¿cuál es el efecto? Mire, que ahí está bien escrito en la presentación. El efecto de R, ¿sí? Es en el módulo, o sea, K por el módulo de A, así. ¿Ah? El módulo del vector no es negativo, es un valor positivo. Ah, nunca va a ser negativo. No, el módulo es un valor positivo. Ah, ahí está, ya me salió la duda. Ahora, si el número es positivo o negativo, lo que yo afecto es cambiar el sentido. Ya. ¿Sí? Fíjense, a ver, vamos a poner un vector en el plano para que veamos. Supongamos que yo tenga, a ver, este vector. Este. Vector A, ¿sí? Cuyo módulo, vamos a poner un valor 1 y vamos a poner un ángulo
de 30 grados. ¿Sí? Alfa. Entonces, el vector en la componente X, fíjense, es 1 por el coseno de 30. Y la componente Y es 1 por el Por el seno de seno de 30. 30. ¿Sí? Esto me va a dar, esto me da 0,5. Y este, 0,86 puede ser. Sí, 0,86. Bien, 0,866, ¿no? 866. Entonces estamos hablando de que esta componente es 0,5, es 0,86, perdón. Y esta componente es 0,5. ¿Sí? Si yo multiplico el vector A por K, ¿sí? Y vamos a obtener un vector R, pongámosle, y ese K es menos 1, ¿sí? Yo obtendría este vector, ¿sí? El que está acá, pongámosle hasta acá. Entonces, en mi vector A, yo lo puedo escribir como 0,866 componente X, 0,5. ¿Sí? Si yo hago K por A, y ese K vale menos 1, me va a quedar menos 1 por las dos componentes, 0,866 y 0,5. Entonces acá, aplicando el menos 1 a cada componente, fíjense que me quedan las dos componentes negativas. Es decir que las componentes de este vector rojo va a ser menos 0,5 en Y y menos 0,866 en X. ¿Se ve? ¿Cuál es el efecto? Chicos, Sí, profe, ya entendí. muy bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, la primera posibilidad es multiplicar un número por un vector. Ahora vamos a ver productos ahora entre dos vectores. ¿Está? Producto escalar entre dos vectores y producto vectorial entre dos vectores. ¿Sí? Esto nosotros en física lo vemos muy rápido, porque después ustedes en álgebra, cuando tengan álgebra en primer año, ahora a partir de fines de marzo, van a ver un poco más sobre este tema, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el producto escalar entre dos vectores? Fíjense, si yo multiplico escalarmente dos vectores, lo que me da como resultado, y ahí está marcado con amarillo, es un escalar, es un número. Por eso es que se llama producto escalar. ¿Está? Es un número. Fíjense la nomenclatura, cómo se escribe. Se pone A punto B. Cuando ustedes vean esto, A punto B y A y B son vectores, se trata la operación de un producto escalar. Fíjense si pasamos acá como para comparar el producto vectorial. Están los mismos vectores, pero entre ellos hay una cruz. ¿Sí? Entonces nosotros, para diferenciar los productos entre vectores, vamos a usar el punto para el producto escalar y la cruz para el producto vectorial o la X. ¿Está?
primera cosa a tener en cuenta. Entonces, dado dos vectores, A y B, cuando yo haga esto, A punto B, es un producto escalar. Esto me indica producto escalar. Y cuando yo haga entre esos dos vectores A cruz B, esto va a ser un producto vectorial. ¿Qué me da como resultado esto cuando yo obtengo? ¿A qué es igual esto? Un número. O un escalar se le llama a los números. ¿Y qué me da como resultado el producto este? Un vector. ¿Sí? Entonces, a diferenciar esto, tema, como está ahí en la presentación, es producto entre vectores. ¿Sí? El anterior era número y vector. Ahora son dos vectores, A y B. ¿Está claro hasta ahí la diferencia? Lo tenemos que tener bien presente, digamos, a esto. ¿Qué es lo que me da como resultado cada producto? Eso bien clarito. ¿Cómo se sacan? ¿Cómo se calculan esos productos? Bueno, ahí lo tenemos. El producto escalar, miren, esos vectores acá están representados en unas direcciones cualquiera, y entre ellos hay un ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, este número, ¿cómo se obtiene? Multiplicando el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno que hay del ángulo entre A y B. El menor ángulo, porque ustedes me pueden decir que de acá hasta acá también hay otro ángulo. No, el menor ángulo entre A y B. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo voy a obtener el número este. ¿Sí? Módulo del vector A, módulo del vector B, coseno del ángulo que hay entre ellos. En cambio, en el producto vectorial, ¿sí?, que me da como resultado un vector, yo tengo que saber o calcular de ese vector cuánto vale su módulo, cuánto vale su dirección, dónde está, en qué dirección está ese vector, y cuál es el sentido de ese vector. ¿Por qué? Porque ya el resultado me dio un vector, no un número, como acá que era re fácil. ¿Se entiende la diferencia? Producto vectorial es un vector. Entonces el vector, acuérdense de sus características, módulo, dirección, sentido, punto de aplicación. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el módulo de ese vector, que es el resultado del producto vectorial? Como está acá en la presentación. Multiplico el módulo del vector A, módulo del vector B, por el seno del ángulo que hay entre A y B. Entonces acá, módulo de A por módulo de B por el seno. Ahora ya no es el coseno, ya es el seno. Acá era módulo de A por módulo de B por el coseno. ¿Estamos? Entonces, ese va a ser el módulo, o sea, el largo que va a tener este vector resultado del producto vectorial. ¿Sí? Recuerden que esto se trata de que el vector A es este, sumamos, y el vector B es este. Y este es el ángulo que se forma entre ellos. Bien, ¿cuál va a ser la dirección de ese vector?
ese vector va a estar perpendicular, fíjense cómo pongo yo, perpendicular al plano formado por A y B, por los dos vectores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Los vectores A y B, supongo que son estos marcadores. Están acá en el pizarrón. Ahí. ¿Sí? Entonces, supongamos que este vector, el naranjado, es el resultado del producto vectorial. ¿Está? Entonces, el módulo, el largo de este vector naranja, lo calculamos así. ¿Dónde va a estar ubicado? ¿En qué dirección? Así. Perpendicular al pizarrón. Así. En esta dirección. ¿Sí? Ahora, ¿qué sentido va a tener? Lo voy a obtener con la regla de la mano derecha. Derecha o regla también, no sé si lo han escuchado, del tirabuzón. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? A ver, yo voy a poner a los vectores acá. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? Acá. Supongamos que este es A y este es B. ¿Cómo se aplica la regla de la mano derecha? Si yo hago A por B, me sitúo sobre el vector A y cierro los dedos yéndome hacia el vector B. El dedo gordo me da el sentido de este vector. La maniobra que tengo que hacer para sacar el sentido. ¿Estamos? Ya no eres, si es A por B, agarro la mano para ver y donde va por allá es la dirección. Así. Entiendo. Ahora, les digo una cosa. ¿Qué pasa si yo hago al revés? B por A, conmuto. Conmuto. ¿Qué va a pasar con el sentido? ¿Cómo? Este es A y este es B. A por B. Así. ¿Qué pasa si hago B por A? Tendría que hacer situarme sobre B y girar hacia A. ¿Vamos? Entonces, fíjense el sentido. Me da hacia abajo. Negativo. Hacia abajo. Cambia el sentido. A ver, pongamos los vectores acá en el plano. A ver, yo los voy a dibujar acá. Pasa que con la mano lo voy a poner así porque con la mano se me complica. Este es A y este es B. ¿Sí? Para que se vea más claro. Me sitúo sobre el vector A y me voy cerrando los dedos hacia B. Sale el vector. ¿Sí? El resultante es saliente, en este caso del pizarrón. Y si yo hago B por A, tendré que poner la mano así, cerrar, entra. Ustedes agarran el tirabuzón para descorchar, ¿sí?, los vinos, y es cuando ustedes giran para meter el Los tirabuzón, digamos, sacacorchos. el sacacorcho. Cuando ustedes giran para meterlo en el corcho, entra, ¿no es cierto? Y cuando ustedes lo quieren sacar, lo giran en el sentido contrario y sale. Bueno, es lo mismo. Si no quieren hacer esto de las manos, lo hacen con lo de sacacorcho. ¿Mm? Si se van a la cocina y buscan un sacacorcho, ¿Puede explicar de vuelta cómo se busca la dirección? sí. La dirección, esto es como que ya está por decreto, así como hace el presidente. En álgebra, ustedes van a ver por qué es perpendicular. ¿Sí? Porque se hace un trabajito ahí con las componentes que nosotros acá en física no lo hacemos. Directamente tomamos que la dirección va a ser perpendicular. O sea que si los vectores están acá en el pizarrón los dos, el resultante va a ser saliendo del pizarrón o entrando, pero siempre va a estar perpendicular a los dos. Si los vectores están así, miren, los dos vectores están acá echaditos así, acá y acá, ¿sí? El resultante
el producto vectorial va a estar así, perpendicular al plano en donde están los dos vectores. El sentido va a ser o hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si yo multiplico A por B o B por A. Ah, ya, ya. ¿Se entiende? ¿Sí? Supongamos que este fuera A y este B, para arriba. Y si este es B y este es A, digamos, hago así para abajo. Pero siempre perpendicular, así, al plano en donde están los dos vectores que participan en el producto. ¿Sí? Entonces, por regla de la mano derecha yo encuentro el sentido. Y lo que vamos a, nosotros cómo se lo indica, se le coloca entrante o saliente, porque estamos nosotros dibujando en el papel o en el pizarrón. Entonces los sentidos o sale del pizarrón para mí, o del papel para ustedes, o entra al pizarrón o al papel de ustedes. ¿Sí? Entonces, vamos a poner entrante o saliente. ¿Sí? Ahora, yo puedo escribir la palabra entrante o saliente, o, como es un vector, puedo escribir así. Saliente con un puntito y entrante con una cruz. ¿Sí? ¿De dónde viene esto? Suponiendo que el vector sea artísticamente dibujado como una flecha hermosa, ¿sí? Así. Entonces, si el vector viene hacia mí, yo veo esto, la puntita del vector, esto. Y si el vector se está alejando de mí o va entrando, yo le voy a ver la cola del vector, de la flecha que... ¿Sí? Saliente, entrante. Si lo hago así o lo escribo, es lo mismo. ¿Se entiende, chicos? Miren acá ahí está más bonito el dibujo de los dos vectores que están en el plano. ¿Ven? A y B son los vectores, el plano es el amarillo, se le llama al plano donde descansan esos dos vectores, donde están echaditos. El vector resultante es el vector naranjado, ¿ven? Sale del plano, es perpendicular a los dos vectores A y B. Y ahí está dibujada la regla de la mano derecha, en este caso va de A hacia B. Y aquí al lado tenemos nosotros una aplicación de ese producto vectorial, que es la magnitud que se llama momento de una fuerza. ¿Sí? Ahí se ve una llave de esas de gas, de llave de caño, pero podría ser una llave, esas de los tubos, con las que yo aflojo tornillos, ¿sí? O las llaves cruz, cuando aflojamos los tornillos de la rueda. El efecto que yo quiero lograr es la rotación del caño, la rotación del tornillo, ¿sí? Entonces, lo que yo debo aplicar para que rote, ¿qué es? A ver. Fuerza Sí. y una dirección. Fuerza. Sí, ahí una fuerza. Pero digamos, ¿dónde estaría el eje de rotación en el dibujo? En el caño. En el caño, muy bien. Y Punto de inicio. fíjense, claro, fíjense dónde aplico yo la fuerza. En la herramienta. En la herramienta, pero fíjense que la fuerza yo la... Sí, yo la aplico ¿dónde? Perdón, no sobre el eje, ¿ven? Sino que yo a la fuerza, mi mano,
la aplico a una determinada distancia del eje. ¿Sí? Es como cuando ustedes quieren abrir una puerta, lo mismo. Quieren abrir la puerta y toman el picaporte y empujan, ¿no es cierto? O si está la puerta ahí, empujan desde el lado de donde está cerca del picaporte, ¿no? Es porque, o sea, consumen menos fuerza mientras más lejos esté. Exactamente. Exactamente. Yo para producir rotación necesito la fuerza, pero también necesito que esa fuerza esté separada o su dirección esté a una determinada distancia del eje de rotación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo aplico la fuerza sobre el eje de rotación, no va a girar. Es lo mismo que ustedes quieran abrir la puerta y apliquen la fuerza cerca de las bisagras o sobre las bisagras. No van a poder hacer girar la puerta. ¿Está? ¿Sí? Supongamos que este sea la puerta. ¿Sí? Acá están las bisagras. Yo que para abrir, yo aplico así. La fuerza acá. Si yo quiero aplicar la fuerza sobre las bisagras, hagan la prueba, no van a poder. Necesito dos cosas para rotar. ¿Sí? Esas dos cosas son lo que me definen, digamos, lo que se llama esa magnitud, que se llama momento de una fuerza. ¿Mm? Y es que es tan importante cuando aplicamos fuerzas en distintas situaciones, ¿no? Entonces ahí participan dos vectores. Un vector es, ahí le llama distancia, pero en realidad un vector que va desde el eje hasta donde está la fuerza, que ese es un vector R, que se llama, o de posición, y el otro vector es la fuerza. Entonces el producto vectorial entre R, cuyo módulo es la distancia, ¿sí? Y la fuerza, ese producto vectorial me da el momento. Y ese momento está sobre el eje de rotación, ¿ven? Ahí en el gráfico se ve bien claro. Entonces esa es una de las aplicaciones. Bien, vamos a hacer en estos últimos minutitos algunos ejemplos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Hasta ahora no. Bueno. Supongamos que yo tengo dos vectores A y B, o cualquier nombre, yo los voy a situar acá sobre el eje, en el plano. Y vamos a poner, supongamos que el vector A está acá. Vamos a suponer que el módulo de A es 5 unidades, el módulo de B 6 unidades. Entonces, el primer ejemplo, A es este vector que forma 30 grados, su dirección, y B es este vector y su dirección son 70 grados. ¿Sí? Yo les pido que calculemos primero el producto escalar entre A y B. A punto B. A ver. Calculemos el producto escalar. Según lo que vimos, ¿qué tengo que hacer para calcularlo? Sería 6 por 5 y el coseno de A. ¿Y el coseno de quién? Vale. Del 5 sería. Del A. ¿Qué dijimos que va en... Sería el ángulo 30. ¿Qué dijimos en la definición de producto escalar? Es módulo del primer vector por módulo del segundo por el coseno ¿de qué ángulo?
del menor ángulo entre los dos vectores. Entonces yo le voy a marcar acá con verde cuál es el ángulo entre los vectores. Si este es A y este es B, este sería el ángulo entre los dos vectores. ¿Cuánto vale ese ángulo? Fíjense que 30 es el ángulo que forma A con el eje X y 70 es el ángulo que forma B con el eje X. Hay que sacar ese ángulo. Claro, este ángulo, ¿cuánto vale? Ahí lo están poniendo en el chat. Y sería 70 menos 30 y que es 40. 40, exactamente. 40 grados. Coseno de 40 grados. ¿Estamos? Ahora supongamos, vamos a seguir con el producto escalar. A por B, pero ahora el vector B se mudó. El vector B ya no está acá. Este es el vector A y el vector B es este. Y acá hay 60 grados. Pongámosle menos 60 si ustedes quieren, porque está dibujado en el sentido horario. Yo necesito, cuando haga producto escalar, módulo de A por módulo de B, 5 por 6 o 6 por 5, los módulos no importa, por el coseno del ángulo entre los vectores. ¿Cuál sería el ángulo que hay entre A y B ahora? Menos 30. Pero este ángulo, digo yo, ¿cuánto vale? Menos 30. 90. Va, no, perdón. 90. A ver. Sería 90. menos 90 grados. Menos 30. ¿Sí? Fíjense que este negativo, me indica dónde está posicionado respecto del eje E. Pero yo, para el producto escalar o vectorial, yo necesito el ángulo entre los vectores. Entre, no me interesa dónde están posicionados, entre ellos. Ah, entonces sería 90. 90 grados. ¿Sí? Entonces fíjense que en el caso anterior, nosotros restamos los ángulos para sacar el valor. ¿Sí? Pero en cambio acá, estamos sumando los ángulos. Esto es una trampa que yo les pongo el menos ahí. Porque yo necesito que ustedes entiendan bien que cuando yo quiero calcular un producto escalar o vectorial, el ángulo al que se refiere es el ángulo entre los vectores, el mínimo entre los dos. ¿Está? ¿Cuánto me da esto? Da 23. 23. ¿Y este? Ujú. 0. 0, bien. Muy bien. Bueno, fíjense que esto, acá, vea, ya que me dio 0, podría yo pensar y decir, a ver, si a mí me dicen, a ver, el producto escalar entre dos vectores vale 0. ¿Qué puedo decir entre esos dos vectores? Si el producto escalar me da 0, que esos vectores son como. Cuando forman un ángulo de 90, ¿cómo se les dice? Rectos. ¿Cómo se dice? Recto, recto. Perpendiculares. Sí, Ah, forman un ángulo recto. Se dice que son perpendiculares. ¿Sí?
Bueno, vamos entonces ahora a hacer el producto vectorial. A ver, A por B. Pero ahora una cruz. A cruz B. Para este caso. Y bueno, sería 5 por 6. Sí. Y seno. Por el Por seno seno de de nada. 40. De 90. En el caso anterior sí, 40. Y en este último, que es el gráfico, sería 90. ¿Sí? Veamos este primero, este que ya está dibujadito acá. Nos quedamos con este, 90 grados. Entonces esto me daría 30. 30. 30 es, 30. no son grados, ojo, porque dijimos que lo que yo estoy calculando acá, haciendo esta cuenta, es el módulo del vector que resulta del producto vectorial. Módulo. ¿Cuál es la dirección? Dijimos. Dirección perpendicular al plano, así se escribe, formado por A y B. Por ambos vectores, por A y B. Este verso lo vamos a tener que escribir. Perpendicular al plano formado por los dos vectores. ¿Qué quiere decir? Que ese vector cuyo módulo, cuyo largo yo lo calculé haciendo módulo por el seno, ¿sí? Esos 30 sería el largo del vector. Ahora, la dirección es perpendicular, entonces va a ser o saliente o entrante. ¿Quién me lo va a decir el sentido? La regla del tirabuzón o la mano derecha. ¿Sí? Si voy de A a B, ¿sí? Sería de esta forma, entrante, ¿no? A hacia B, en. Entonces, sentido, entrante. ¿Pongo entrante o pongo una cruz? Así, veo la cola del vector que va metiéndose al pizarrón. ¿Sí? Así. ¿Por qué hago esto? Y porque yo estoy dibujando los dos vectores, tengo un plano, tengo un papel, y el vector este del producto vectorial sale del papel o se mete al papel, está en la tercera dimensión. ¿Sí? Ya el papel me queda corto, porque ya el vector es perpendicular a estos dos. Profe, Sí. Si cambiáramos de lugar A por B y B por A, ahí sería el sentido saliente. A ver, mano derecha. A es B hacia A, ¿sí? B hacia A, sale. A ver, yo lo tomo así, lo voy a poner así. B hacia A, sale. ¿Sí? Y A hacia B, entra. B hacia A, sale. ¿Eso qué me da la pauta? Yo puedo conmutar los vectores en el producto vectorial. No puedo conmutar, Facundo. Bien. Cambia el sentido, ya es otro vector. Si bien tiene Profe, el mismo módulo, tiene la misma dirección, pero el sentido ya cambia. Entonces ya no es un mismo vector. Sí. justo había leído en el chat del Zoom que una chica, o no sé quién realmente, preguntó de por qué se sumaban los 30 y el menos 60. Ah, Y bien. justo a mí también me surgió la misma duda. Bien, 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 bien. Porque fíjense una cosa.
yo necesito, a ver, espere que le digo, o sea, A B no sería saliente. A por B es entrante, chicos, y B hacia A saliente. ¿Sí? Tomen ustedes los vectores con 2 lápices o 2 marcadores así y hagan A, B, B, A. ¿Sí? Practiquen esa regla. A ver, con lo que dice la compañera. ¿Sí? Yo uso el signo menos para indicar qué cosa. Si a mí me dicen un ángulo de menos 60, quiere decir que este vector, está para abajo. claro, del eje X, no lo voy a medir al ángulo en sentido antihorario, sino horario. Entonces está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Recordemos, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Listo, ya los ubiqué a los vectores. Ya están ubicados, ya están dibujados, listo. Yo ya sé que estos son, cuando yo lo medí, 60 grados. ¿Sí? Ahora, yo con el producto, tanto escalar o vectorial, yo necesito el ángulo entre los vectores, así. ¿Sí? Si ustedes lo miran, este ángulo. ¿Sí? Yo no miro dónde está el eje X. Mira, yo quiero el ángulo entre ellos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 30 para acá y 60 para este otro lado, el ángulo entre ellos es 90 grados. ¿Se entiende? Es el ángulo entre ellos. ¿Quién había preguntado? Yo, profe. Ya Romero. entendí. Sí, Gómez sí. Romero. ¿Usted? Ah, yo también lo vi. No, eso no soy yo, pero también le pregunté. Gracias, profe, ya lo entendí. ¿Se entiende? Bien. Sí. Por eso yo se los ubiqué así a propósito. Yo antes les había puesto el vector B. El vector A lo dejamos ahí fijito, no lo dejamos, no lo movemos, pero el vector B sí lo pongo acá. Y les había dicho que esto era 70. ¿Sí? Entonces, con el semicírculo yo quiero 70 hasta B y dibujo y 30 hasta A. Pero yo en el producto escalar o vectorial yo necesito el ángulo entre los vectores, o sea, este ángulo. No el ángulo que forma cada uno con el eje X, no, entre ellos. Es como que el eje X no me importa, yo quiero el ángulo entre ellos. El eje X a mí me sirve como referencia para poner el semicírculo y ubicarlo en el plano. ¿Sí? Pero acá el producto escalar o vectorial me pide el ángulo entre los dos. Por lo tanto, si yo tengo 70 grados acá y 30 acá, para obtener este ángulo, digamos, entre ellos, voy a tener que restar en ese caso. A los 70 le saco los 30 y me quedo con los 40 entre los dos vectores. ¿Me siguen? ¿Qué pasa si ahora el vector B yo lo mudo? Disculpen el borrador que tengo, pero me es más fácil. Y el vector B lo pongo acá. Ahí. Ahora el vector B, acá hay 130 grados. Desde el eje X hasta donde está la dirección del vector B. Y el vector A sigue estando ahí en 30. ¿Cuánto es el ángulo entre los vectores? 100. Claro, 100 grados. Porque yo quiero este ángulo, ¿ven? El que está con rojo. Al total, que son los 130, le voy a restar los 30 y voy a ver. A lo que voy es que cuando yo tengo dos ángulos, dos vectores con sus distintas direcciones, así ubicados en el plano, y quiero sacar el ángulo entre ellos, me tengo que fijar bien dónde están ubicados. No es que yo siempre voy a sumar los ángulos o siempre voy a restar los ángulos.
¿Se entiende? Tengo que mirar, por eso es que aprendimos a dibujarlos, ¿sí? Acá no hace falta que lo haga a escala, pero sí tener una noción de que 30 grados estaría en el primer cuadrante y 130 en el segundo. ¿Sí? Por eso yo los dibujo así, sin escala ni nada. Porque yo necesito ubicarlos para tener una noción de qué voy a hacer con esos dos ángulos. Porque en el producto, vuelvo a repetir, cualquiera de los dos productos, me pide multiplicar los módulos y el seno o el coseno, dependiendo del ángulo entre los vectores. ¿Sí? ¿Cómo se saca el sentido? El sentido de si yo quiero un producto vectorial acá. Si fuera A por B vectorial, sería A, fíjense, me voy hacia B, sale. ¿Sí? Es como si yo estuviera haciendo esto, descorchando, cuando agarro el tirabuzón y hago sacarlo. Sacar el tirabuzón o el sacacorcho del corcho. Y si hago B a A, hago esto. Meto el sacacorcho en el corcho. ¿Está? Profe, Sí. cualquier cosa, en la próxima clase podemos hacer ejercicios para practicar esto. Sí, vamos a hacer en la próxima clase, vamos a hacer la actividad 1. Ah, ok, ok. ¿Sí? Para que ya quedemos listos para el parcial. Recuerden que tienen las tutorías, chicos. Traten de asistir porque yo estoy en contacto con Joaquín y le voy diciendo por qué tema vamos. Le pido por ahí que refuerce algún tema, que me ayude por ahí adelanta con algunas cositas. Así que es muy importante, si pueden participar, aprovechenlo. Vamos a dejar acá la clase. Me quedo con la gente que tenga algún problema administrativo o de dudas, ¿sí? Y los demás nos vemos el jueves. Nos vemos, profe, que tenga linda noche. Muchas gracias. Chao, profe. Igualmente.